por el trabajo allá en Guatemala. Seguimos muy de cerca trabajando allá y pronto estaremos allá de nuevo. Entonces estamos alegres por lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Quién está alegre por lo que Dios está haciendo? Amén. Sigamos predicando la palabra a otros. No dejes de predicarle a otros, no dejes de invitar personas a las células, a la iglesia, a los retiros. Invítalos, háblales de la palabra de Dios. Hay mucho que compartir, hay mucho que entregar y pasar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno, yo creo que la muerte espiritual es cuando tú dejas de dar. Es una muerte espiritual, cuando tú estás empezando a sentir que no estás haciendo tú nada por nadie, que no estás compartiendo lo que Dios te ha dado. Preocúpate mucho, porque precisamente por eso el Señor nos rescató, es para poder nosotros compartir lo que Él nos ha dado. ¿De acuerdo? Amén. Y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, y vamos a entrar en el tema que tocamos y hemos estado tocando en estas últimas semanas. Lo que yo predico aquí, predico allá también, y Dios nos ha mandado a que prediquemos esta palabra, y es lo que he estado haciendo. Entonces vamos a seguir en el tema de prototipos. Hay otra palabra que está apegada a la palabra prototipo, y la palabra arquetipo, que tiene que ver con arquitectura. Y esta palabra igualmente está muy apegada a la palabra prototipo, y eso tiene que ver con el diseño de Dios para nosotros, lo que Él diseñó. Y vamos a continuar en esa línea, pero hoy vamos a hablar un poco de Esther. Jacob, vamos a tocarlo un poquito nada más, y luego después yo quiero que ustedes en sus casas lean la historia de Jacob desde principio a fin, y después Esther. ¿De acuerdo? Sí, hermanos. Vamos a orar ahí donde están sentados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos das hoy, y hoy la recibimos, Dios mío, con todo nuestro corazón. Dios mío, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para entender tu palabra y para poder, Dios mío, recibir la edificación que tú hoy nos quieres dar. Padre, te amamos lo que tú has hecho con nosotros, amamos lo que estás haciendo, y Dios mío, te pedimos hoy que tú nos hables de una manera extraordinaria. Habla mi vida de una manera extraordinaria, que cambie el curso de mi vida, que cambie el curso de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos hoy. Amén y amén y amén. Voy a leer una escritura y luego después vamos a empezar a viajar que Dios ha puesto en el capítulo 11, para que ustedes se den cuenta cómo el Señor levantó a hombres y mujeres. Todos digan hombres y mujeres. Amén. La única diferencia entre un hombre y una mujer es el cuerpo, nada más. Delante del Señor somos todos sus hijos. Amén. Y todos nosotros tenemos un llamado muy importante, seas hombre o mujer, no importa. Aquí en la tierra llegamos con un cuerpo distinto, pero al final tenemos que darle cuentas al Señor de la misma manera. Algunos con responsabilidades más grandes, otros con más pequeñas, unos diferentes que otros, pero todos tenemos una gran responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Sí, hermanos? La responsabilidad de mi hijo Aarón es muy diferente que la responsabilidad de mi hija Alía, pero los dos tienen responsabilidades en casa. Los dos son responsables de dar cuentas al final del día que hicieron lo que se les dijo que tenían que hacer. Y los dos, si no lo hacen, van a ser castigados o disciplinados. Y hay veces que mis hijos mayores, mi hija mayor se queja porque mi hijo menor hace cosas menos difíciles, pero ella no le tiene que importar a ella eso. Lo importante es que ella sea responsable con lo que ella
se le ha encomendado. ¿Sí o no? Ahora yo como padre no voy a poner a mi hijo que haga cosas que no debe de hacer o que no puede hacer. Aunque he escuchado que en tiempos pasados padres sí ponían a sus hijos a hacer cosas difíciles. Hablaba con un cuñado esta semana allá en San Diego y me decía que su papá, cuando ellos tenían 8 años de edad, los levantaba a las 5 de la mañana a empezar a hacer trabajos, a ordeñar la vaca, a llevarlo, a ayudarlo en el campo. Desde muy temprana edad comenzaron a trabajar de una manera muy ardua, muy fuerte. Y no se murieron y están teniendo mucho éxito todavía. Yo no sé si alguno de ustedes tuvieron esa experiencia, pero nuestros padres de alguna manera van calculando, algunos con conocimientos ignorantemente, van calculando qué es lo que podemos hacer y qué podemos ser responsables para hacer. Pero obviamente a una persona, un niño, no se le puede dar una responsabilidad muy grande. Y uno debe de saber que va a fallar si le da una responsabilidad muy alta. Por eso hay que ser también entendidos y misericordiosos con nuestros hijos. Pero el Dios que nosotros tenemos, nuestro Padre, nuestro papá, Él es muy sabio. Él es el ser más sabio del universo. Él sabe todo de nosotros, hermanos. Él conoce aún hasta lo que tú no conoces de ti mismo. El domingo pasado se me acercó uno de los jóvenes en Perry y se me dice: pastor, dice, es increíble. Yo la semana pasada, a pesar de todo lo que he estado viviendo en el Señor, yo me sentí desanimado y sentí que quería regresar atrás. Y yo le dije: ¿pero por qué? Si se nota que tú tienes un llamado y que Dios te usa. No sé, dice, me decía él, son cosas que vienen a mi vida, pero es increíble cómo ahora me doy cuenta, dice, más bien me dice, hace 1 año o 2 años atrás, yo nunca hubiera pensado, como él me explicaba, que Dios me estuviera usando ahora como me está usando. Dice que yo estuviera enfrente de la gente, hablando con un micrófono, aconsejando a otros jóvenes, orando por otros jóvenes en los retiros. Y él se sorprende a su corta edad de lo que Dios está haciendo en poco tiempo. Y es la verdad, nosotros, hermanos, a veces no podemos creer lo que ahora Dios está haciendo con nosotros. Algunos de nosotros pudiéramos decir, si no hubiera sido por el Señor, tal vez yo hoy estuviera muerto, ¿no? O estuviera perdido, estuviera en una condición muy mala. Pero Dios me alcanzó. Dios llegó a mi vida. Y ahora estoy descubriendo que hay cosas importantes dentro de mí. Hay cosas significantes dentro de mí. Y en la Biblia, hermanos, nos habla y nos relata de hombres y mujeres. Todos digan hombres y mujeres. Que con responsabilidades, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir a quién Dios puede usar? ¿De qué manera los pueden usar? ¿Por qué los van a usar? Nosotros no somos nadie. Porque Él se atrevió a confiar en nosotros. ¿Por qué no puede confiar en alguien más? ¿De acuerdo, hermanos? Nunca te metas con lo que Dios puede hacer. Nunca trates de redefinir lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona y cómo lo quiere hacer Él. No lo trates porque te vas a confundir. Dios es sabio y opera en una dimensión más elevada que la nuestra. Dice la Biblia que sus pensamientos son mayores, superiores que los nuestros. Ni siquiera pudiéramos nosotros entender lo más mínimo. Por eso hay que estar abiertos y buscar la palabra de Dios, lo que nos explica en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos habla una cantidad de relatos de hombres y mujeres prototipos. Hombres y mujeres que hicieron cosas particulares, especiales para el Señor. Dice después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es alcanzar buen testimonio? Portarte bien no es alcanzar buen testimonio. Alcanzar buen testimonio es hacer lo que Dios te encomendó, lo que Dios escribió en tu alma para que tú hicieras. Lo que Dios escribió en tu alma para que tú hicieras. Nuestros hijos, cada uno de ellos, nosotros hemos escrito cosas en ellos
en su corazón. Esas cosas que ellos hacen cuando tú no estás y que te honran aún cuando tú no estás, son las cosas que tú escribiste en ellos, en su corazón. Yo tengo un sobrino de la edad de 9 años que ellos tienen una dieta muy especial. Mi hermana tiene una dieta muy rígida, muy especial, muy particular. No comen cualquier cosa, ellos comen bien, muy rígida su dieta. Y el niño lo tienen bien educado en esa dieta, todos los días. Y a veces llega a la casa con nosotros y le queremos dar de comer alguna cosa y él nos dice, oh, no puedo comer eso. Y no es por un asunto religioso, es por un asunto de que algo se le escribió en su corazón. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que tiene demasiados carbohidratos y es porque tiene esto y porque tiene aquello. Y yo le digo, bueno, agárrate una fruta pues, o agárrate un plátano. No puedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar. Entonces no es por un asunto de religioso, es un asunto de algo se escribió en su corazón. Y obviamente es un niño, de repente se le antoja un pastel de chocolate y cuando no, y agarra el pastel porque tiene esa tendencia de niño, pero al mismo tiempo tú puedes notar que algo está escrito en él, algo que sus papás escribieron en él y ahí está, aunque ellos no están a su alrededor, y él obedece a eso. Bueno, hay cosas que Dios, hermanos, ha escrito en nosotros. Y esas cosas que Él ha escrito en nosotros están escritas en nosotros en la dimensión de la fe. Es en la dimensión del Espíritu. Son cosas que tú obedeces aunque no esté nadie a tu alrededor. Son esas cosas que tú sabes que no debes de hacer, aunque tú estés solo, aunque nadie te esté viendo, pero haya algo dentro de ti que tú dices, no puedo hacerlo, no debo de hacerlo. O hay cosas que sí debes de hacer, aunque nadie esté a tu alrededor. Aunque no haya nadie que te diga, que vea lo que tú estás. Hay gente que le gusta hacer cosas para que la gente los vea, que lo están haciendo. Bueno, cuando haces esas mismas cosas, aunque nadie te esté viendo, quiere decir que Dios escribió algo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Como a esas personas que les gusta dar. Pero hay gente que le gusta dar cuando lo están viendo. Amén. Como los fariseos, dice la Biblia, que hacían cosas para que la gente los viera. Y sacaban y miraban y se exponían al público para que la gente los viera. Y el Señor les dijo, no importa, dice el Señor, lo privado que hagas bien, Él te lo recompensará en público, dice el Señor. A Él importa mucho lo que está escrito en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Le importa mucho lo que está escrito en nuestro corazón. Entonces, la fe es la certeza, es la seguridad de las cosas venideras, de las cosas que esperamos. Es la convicción, es la certeza, convicción, es el estar totalmente seguro de lo que no se ve. Esa es una dimensión de existencia. La fe no es un estado mental, es un estado de existencia. O tú vives en la fe o no vives en la fe. No es, si lo creo. Hay gente que así hace, ¿no? Yo ya soy sano, y lo repiten como piensan que por repetirlo muchas veces ya, con eso se resuelve el problema. No me duele. Repítelo, hermano, que no te duele, dilo otra vez. No se trata de repetir nada. Es un estado de existencia. La fe es una dimensión en la que tú estás o no estás. También la Biblia le llama el reino. El reino, ¿estás en el reino o no estás en el reino? ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde puedes experimentar lo que la Biblia le llama la vida espiritual. Amén. A veces me pregunto yo, y vamos a verlos estos hombres, yo digo, wow, qué tremendo, esta gente de veras se sufrió y no hubo ningún problema, o sea, ellos no se quejaron. Cuando alguien se queja por lo que hace o por lo que no hace, es una señal de que está en una dimensión incorrecta. La dimensión de la fe, no hay queja. No, que yo soy el que sirvo siempre y nadie sirve. Yo soy el que siempre doy y nadie más da. Entonces aquí sí que estás dando en la dimensión secular, normal, en la que todo el mundo da. ¿Está mal? No está mal, está bien, pero no estás disfrutando la hermosura de vivir en la otra dimensión, en la dimensión de la fe. Esa es la única diferencia. Por eso hay que nosotros
No, tampoco quiero que sean hipócritas y digan, ay, yo no me voy a quejar con el pastor porque luego va a pensar que soy carnalón. No, eso es algo para nosotros, para saber dónde está nuestro corazón. Amén. Yo venía manejé por 3 horas esta mañana y honestamente no existe la queja, no me importa. Yo vengo tranquilo escuchando al Señor hablar. Todo el camino me vine platicando y se me hizo corto el camino. Amén. Y es cuando me doy cuenta que estoy manejando en otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén? No estoy manejando en la misma dimensión que manejo cuando voy al trabajo. Cuando voy al trabajo se acerca el tráfico y empiezo, ay Dios mío, el tráfico. Y empieza uno a quejarse. Pero cuando uno va a hacer la obra del Señor, no importa la distancia, no importa el tiempo, no importa el dolor, no importa la condición, no importa, nada importa. Lo que importa es que hagas lo que Dios te ha encomendado. Entonces, por esta fe y por esta dimensión, porque estaban en esa dimensión de la fe, de lo invisible, la dimensión del reino, la dimensión espiritual, en esa dimensión alcanzaron el buen testimonio. El buen testimonio se alcanza en esa dimensión, no se alcanza en la dimensión de la carne. La dimensión de la carne alcanza solamente el reconocimiento de la gente. Nosotros no buscamos el reconocimiento de la gente, buscamos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por la fe, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que puedes disfrutar la vida. En la dimensión de la fe es donde disfrutas la vida. Amén. Tenemos algo incorrecto en nuestro sistema. Creemos que la vida es temporal y la muerte es eterna. No. Es al revés. La muerte es temporal y la vida es eterna. Amén. Lo que tienes que disfrutar es la vida, y la vida se disfruta en la dimensión de la fe. Se disfruta en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sido creado para nosotros fue creado en lo espiritual. Y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Me estoy explicando o no, hermanos? Sí, espero que algo se esté quedando en tu corazón. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc, todos digan Enoc. Una vez más, di Enoc. Amén. Fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Di, voy a agradar a Dios. Una vez más, di, voy a agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios fuera de la dimensión del Espíritu. Es imposible. Es imposible. Todos digan, Señor, permíteme vivir en fe. Una vez más, di, permíteme vivir en fe. Dios se mueve en esta dimensión. Dios habla en esa dimensión. Ahí es donde Él vive, en esa dimensión. Ahí es donde Él come. Ahí es donde Él se desarrolla. El Señor ahí se desarrolla en todas las áreas. Y si tú no vives en esa dimensión, tú no puedes agradarlo. Los sacrificios de becerros, de carneros, todo lo que Israel hacía no era lo más importante. Lo más importante es lo que había atrás de eso. Lo que hacía que esas actividades estuvieran en la dimensión de la fe, en la dimensión del Espíritu. Llegó un punto en que el pueblo de Israel comenzó a hacer sacrificios y pensaba que por los sacrificios se acercaban a Dios, por las ofrendas se acercaban a Dios, y no eran las ofrendas ni el sacrificio, era la obediencia.
Era su carácter, su relación personal con Él, lo que hacía la diferencia. Era lo que los acercaba a Él. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes que cuando algo hacemos para Dios, sepamos que hay algo tras de lo que estamos haciendo, que hay algo más importante para Dios que lo que estamos haciendo. Cuando tú traes tu ofrenda al altar, tus diezmos, tus primicias, hay algo tras de cada cosa que tú traes. Hay algo tras de cada dólar, de cada billete de 100, cada vez que tú haces un cheque. Hay algo tras de ese dinero, y eso es lo que a Dios le agrada. Porque Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Él sabe cuál es la dimensión de tu fe. Él está entendiendo, Él entiende lo que está atrás de eso. El Señor le dijo a Israel: estoy cansado de sus ofrendas. Estoy cansado de tanta ceremonia. Estoy cansado de tanta cosa exterior y superficial. Han perdido lo más importante. Lo más importante es la fe, es la dimensión del Espíritu. Que sepan ustedes que lo que yo quiero es su corazón. Lo que yo quiero es su corazón. Lo que yo quiero es su obediencia, es lo que yo quiero. Lo que quiero es lo que está dentro de ustedes, la verdad, lo genuino. Amén. Por eso es imposible que nosotros podamos agradar a Dios fuera de la dimensión de la fe, la dimensión del Espíritu. ¿Qué es una dimensión? Lo vuelvo a repetir. La dimensión es un estado, es un lugar de existencia, es un nivel. Una dimensión, hermanos, es otro mundo, es otra manera de pensar, es otra manera de vivir. Es otro sistema que gobierna tu vida. Esa es otra dimensión. Por ejemplo, hoy en día la mayoría o mucha gente que escucha las noticias, yo trato de no escucharlas, están asustadas porque en la dimensión del mundo hay mucho temor, mucha ansiedad, hay mucho desespero. Es una dimensión, es un sistema, un mundo en el que la gente vive en él. Y ese mundo es el que los alimenta, es el que los motiva o les quita la motivación. Es el que le da felicidad a la persona o le da tristeza a la persona. Y ese sistema es muy vulnerable y sube y baja y sube, y ahí anda la gente para abajo y para arriba y para abajo y para arriba. Mucho temor, mucho temor. Hay que tener cuidado en dónde estás viviendo. Cuando tú vives en la dimensión del Espíritu o en la dimensión de la fe, las cosas de afuera no te afectan a ti, no afectan tu espíritu. Nunca se me olvida una vez, cuando comenzaba la obra aquí en Santa Bárbara hace 10 años atrás. Nunca se me olvida que yo tenía una célula y había una hermana muy fiel, una señora ya grande, muy fiel, pero obviamente pues nosotros empezamos con puras personas que no conocen al Señor, ¿no? Y me acuerdo que no llegó por una o dos células, y yo me pregunté y llamé y pregunté qué pasó con la hermana. Entonces ya la hermana finalmente me respondió y me dice: hermano, es que estoy agobiada, me decía. Estoy triste, estoy asustada. Y empezó a decirme cómo se sentía. Le dije: pero ¿por qué, hermana? ¿Por qué? Dice: es que cayó la bolsa de valores. Hace como 9, 10 años que sucedió esa caída. Iba a venir una gran depresión financiera y empezó a decirme todo lo que estaba pasando en la bolsa de valores y de intercambio. Y dije yo: hermana, ¿y usted tiene inversiones o cuál es el asunto? ¿Perdió? No, hermano, no tengo nada de eso. No, hermana, venga a la iglesia, venga a la célula, no se preocupe usted por eso. Nunca se me olvida, porque hay veces que el mundo nos atrae. A veces que cuando hablamos del mundo estamos pensando solamente en el pecado. No, estamos hablando de un sistema, de un mundo que está controlando y llevando a la gente para arriba y para abajo, controlando, trayendo a gente que no viene a la iglesia porque está triste. Y está triste por muchas razones. Eso es lo peor que tú puedes hacer: no venir a la iglesia porque estás triste. Eso es lo peor que puedes tú hacer. Es como decir que no, vas a comer pinole porque tienes sed.
¿Cómo se le ocurre, hermano? ¿Verdad que no? No. Si tienes sed, tienes que tomar agua. Amén. La iglesia, esta reunión, es precisamente lo que nos conecta con la dimensión de la fe. Es aquí donde nos conectamos, o es tu altar en tu casa si tienes un altar. Ahí es el lugar donde nos conectamos y nos reconectamos con la dimensión que nosotros realmente existimos y tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vida eterna. Pero sin la fe, sin esta dimensión, es imposible, hermano, que tú puedas agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, hay recompensa. En esta dimensión hay recompensa. Es como entrar a un jardín lleno de árboles frutales. Entras a un jardín de árboles frutales y tú puedes ir ahí, disfrutar el jardín, pero también puedes arrancar de las frutas que hay a tu alrededor. Esa es la dimensión donde estaba Adán y Eva en el principio. Dice por el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa para que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos digan, hay justicia que viene por la fe. Amén. Hay recompensa cuando uno vive en esta dimensión de la fe. Hay recompensa. Lo máximo, hermanos. Lo mejor. Es la mejor manera de vivir. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Todos digan prototipos. Amén. Prototipos. Ahora el sistema del mundo, o el sistema de los mundos más bien que existen ahora, quieren, más bien no se puede uno mover en ellos si uno no asegura algo para el futuro. En la dimensión del espíritu y de la fe, tú no puedes vivir bajo esos términos. Aquí tú debes de creerle completamente al Señor. Completamente al Señor. Abraham salió de su casa obediente a recibir una herencia. Salió a recibir una herencia. Todos digan, tenemos una herencia. Una vez más, tenemos una herencia. No porque yo les predique de esto, yo estoy al 100, ¿no? También estoy batallando a veces, porque soy ser humano. Y como seres humanos, hay veces que nos pasan pensamientos contrarios, y uno tiene que identificarlos y uno tiene que alinearse. Arrepentirse si te pasas y alíñate a tu herencia. Ahora que venía en el camino, de repente se me metió un pensamiento. Cuando estaba meditando en la palabra que Dios estaba poniendo en mi corazón, y estaba como cocinándola y comiéndomela, así como cuando cocinas y estás come y come, y luego se llega la hora de la cena y tú ya comiste porque estabas cocinando. Así yo venía en el camino cocinando y venía comiendo y cocinando. Pero de repente entró un pensamiento, no incorrecto, pero un pensamiento que me desvió un poquito. Porque yo así vivo, vivo alerta de lo que está pasando a mi alrededor. De repente, ¡pum!, me llega un texto. Me llega un texto de un hermano que, amigo de muchos años atrás, y nada más me puso un salmo.
Es todo lo que hizo. Me puso salmo. Entonces dije yo, bueno, entonces yo venía manejando y me di cuenta que me llegó el texto porque se me conectó el teléfono con el carro y dio un ruidajo, hizo un ruidajo el carro. ¡Pah! Se hizo así. Y miré, Salmo, ahí lo tengo apuntado. Lo busqué y lo leí y era Dios hablándome. Es todo lo que me dijo. Tenía yo sin hablarle como 10 años. 8 años, para no exagerar. Y me manda solamente un salmo. Y ese salmo lo que hizo es realinear mis pensamientos. Como Dios diciéndome, hijo, calmado, no te pierdas en tus pensamientos. Sigue en la línea de pensamiento que te he dado. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Cuando tú estás en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de la fe, el Señor, hermanos, te ordena, porque hay algo muy valioso enfrente de ti que se llama herencia. Todos digan herencia. La herencia la puedes cobrar en la dimensión de la fe, no la puedes cobrar fuera de esa dimensión. Dice versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba una herencia donde el arquitecto y constructor es Dios. Amén. Nuestra herencia es algo que Dios ha diseñado. Lo voy a repetir, nuestra herencia es algo que Dios ha diseñado. Es algo que Dios está construyendo para nosotros. Es algo que sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Nuestra herencia es más hermosa de lo que nosotros podemos imaginarnos. Vale la pena cuidar nuestra herencia. Vale la pena caminar justamente en los caminos del Señor y guardarnos porque hay algo valioso. La palabra herencia es una recompensa generacional. La palabra herencia no es un pago por el trabajo que hiciste, sino la palabra herencia es una recompensa, es una distribución, es algo que se te pasa a ti por tu Padre que está en los cielos. Es algo que se te transmite a ti, que se te transfiere a ti, y es algo que es transferible. La herencia no es un pago, es una transferencia generacional. Dios tiene una herencia para ti, para tu nombre y para tu sangre. Para todo lo que está conectado contigo, Dios tiene una herencia. Algo, hermano, que es más grande, más poderoso que todo lo que tú pudieras hacer en tu vida. Esa es una herencia. Y Dios dice en la Biblia que Él, hermanos, es el arquitecto de esta herencia. Él es el constructor de esta herencia. Y es la razón por qué nosotros le servimos. Cada vez que te levantes y prepares para hacer algo para el Señor, recuerda eso. Recuerda, hermano, que estás trabajando para alguien que tiene algo preparado para ti y para tus hijos. Si tú te preocupas por las cosas de Dios, Él se preocupará por tus cosas también. Todos pasamos por incertidumbres en la vida, pero cuando tú estás con el Señor, hermanos, tú tienes que vivir tranquilo que todo va a estar bien. Ningún virus tocará tu cuerpo, tu familia, tus hijos si tú estás conectado con Dios. Ninguna situación incorrecta tocará tu vida, tu familia si tú estás conectado con Dios completamente. Es más, el enemigo trabaja para Dios. Es más, el enemigo no puede acercarse a tu vida si no tiene permiso de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él cree que puede acercarte a ti, pero Él no puede acercarse a ti. Es más, tú crees que Él puede acercarse a ti, Él no puede acercarse a ti. En la dimensión de la fe, Él no vive, vive Dios. Y Él no puede entrar a la casa de Dios. He dicho que Él no puede entrar a la casa de Dios. Él solamente pasa alrededor y mira lo que está dentro de la casa y mira que está limpia, pero no puede entrar porque el que habita en la casa
es su jefe. Y tú no vives donde vive tu jefe. Para entrar a su casa tienes que pedir permiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es una dimensión, es un estado de existencia. La fe no es algo que tienes en la cabeza o te aprendes de memoria. Eso no es fe. Fe es lo que nos protege. La fe nos protege, la fe nos cubre, la fe nos moviliza, la fe nos deja ver el futuro y el pasado y el presente. La fe es un rayos X de nuestra existencia. Nos damos cuenta lo que está mal y lo que está bien. La fe es lo que nos hace pasar por el dolor y no darnos por vencidos. La fe es lo que nos ayuda para pasar, hermanos, sobre el mar y no sentirnos agobiados. La fe es importante, es parte de nuestra existencia. Y ahora cuando tú vives en la fe, se acabaron las guerras como antes las tenías. Antes el diablo ganaba guerras en contra de tu vida. Ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora Él pelea por nosotros. Ahora solamente tú tienes que creer en Él. ¿Cuántos dicen amén? Muchas de las cosas que tú estás pasando, si vives en la fe, no es el diablo, es Dios. No lo reprendas, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces no has reprendido una situación y no se va la situación? Reprendo y te reprendo, Satanás. Y ahí está Satanás parado y no se va, porque no es él. Amén. Así reprendí a mi mamá, a mi papá. Te reprendo, Satanás. Y mi papá se quedaba parado, que no era Satanás, era Dios tratando con mi mamá, haciendo que mi madre produciera perlas, porque la aflicción produce perlas. ¿Cuántos dicen amén? En el reino, bueno, allá afuera no sé, pero acá afuera del reino, la aflicción produce amargura. La amargura, resentimiento, el resentimiento, rencor, el rencor se quitan la vida. Allá afuera, acá no. Acá la aflicción produce perlas. Y con esas perlas Dios está construyendo las murallas y los muros de tu casa espiritual. Amén. Entre más aflicción, más perlas. Y entre más perlas, más hermosa la herencia que Dios tiene para tu vida. ¿Saben ustedes que la aflicción nos hace que caminemos más rápido? Y que las promesas lleguen más pronto. Hace unas semanas atrás escuché que un avión rompió un récord. Un avión que salió de Nueva York a Londres. Normalmente ese viaje es un viaje de 6 horas. Y resulta que este avión salió de Nueva York hacia Londres y llegó en 4 horas. Entonces obviamente rompió un récord. Casi estaba llegando a viajar a la velocidad del sonido. Imagínense, iba el avión a todo lo que da. Y entonces obviamente preguntaron qué había pasado. Y lo que pasó fue de que el avión se encontró con una tormenta de viento. Allá arriba en ese nivel donde andaba, había una tormenta impresionante de viento. Y esta tormenta viajó con el avión. Todo el camino la tormenta se lo llevó el avión. Y el avión iba tranquilo, el motor iba como siempre, pero a una velocidad casi supersónica. Y llegó a Londres en 4 horas. Obviamente los que iban adentro iban nomás tranquilos ahí, pero el piloto iba, wow, vamos a casi 800 millas por hora o kilómetros. Iba impresionado por la velocidad que iba. A veces nosotros nos dan miedo las tormentas, los vientos, las aflicciones, nos da mucho temor porque es algo desconocido. Pero si supiera, son cosas que nos llevan más rápido a nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando menos pensaron la gente y les dijeron, ya en 15 minutos llegamos. Dijeron, ¿cómo? Sí, fueron las tormentas, fueron los vientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes están entendiendo un poquito lo que son los prototipos? Ya voy a empezar a aterrizar en esto. Dice, Dios es el arquitecto, Dios es el constructor, Dios es el que lo hizo.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos digan: nuestro Dios es un Dios de imposibles. En otras palabras, Él hace cosas increíbles, cosas nunca antes vistas. Tranquila, hermana, tranquilo, hermano, que Dios va a hacer un gran milagro en tu vida. Lo repito, Dios hará un gran milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque Él prometió. O sea, en la fe, en la dimensión de la fe, hay promesas. Por lo cual también de uno y ese, disculpen, sí, versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salió como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Apenas iba a entrar en la predicación. Apenas iba a entrar. A la siguiente les voy a completar esto. Pero miren lo que dice, ¿qué? Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No, pues no. Así dijéramos, ¿no? Así no se vale. Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es esto. Toda una vida de sacrificios y al final no vieron lo prometido. No vieron lo prometido. Es una dimensión. Es una dimensión que disfrutas desde el día de hoy. Yo disfruto hoy lo que alcanzarán mis hijos mañana. El día de hoy soy feliz por lo que mis nietos alcanzarán. Cuando yo me acerco a mis hijos y oro por ellos y les digo lo que van a lograr, yo me pongo bien contento, como si yo estuviera ahí. Porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Yo me pregunto si Jesús no se afligió. O sea, imagínense Dios encarnado, ¿ok? Dios en la tierra, en un cuerpo humano. Y nomás le dieron 3 años de oportunidad. Nomás se limitó con 3 años de oportunidad para ministrar al mundo. 3 años. 3 años nada más. Y después se tuvo que ir. Y de la manera como se fue una manera muy difícil. Muy trágica. Uno dice: wow, qué tremendo. Si Dios hizo eso. Es más, Juan el Bautista también. Uno dice: ¿cómo que el más grande de los profetas? ¿Cómo nunca otro como Juan? Y el pobre nunca tuvo casa, nunca se casó, pobrecito, nunca tuvo hijos, no escribió ningún libro, no se le dio ninguna oportunidad como otros profetas. Y para acabarla de amolar, hermanos, murió en la cárcel y al final de sus días le cortaron la cabeza. Y fue el mayor de los profetas. ¿Quién quiere ser el mayor de los profetas? Nadie quiere ser el mayor de los profetas. Prefiero ser el menor de los profetas, si ese es el caso. Pero ¿qué entonces? ¿Qué secreto está atrás de todas estas historias? Que son prototipos para nosotros. ¿Qué es lo que no nos han dicho? Hay algo hay un gozo, una felicidad que vivió Juan el Bautista que nosotros no la conocemos. Una experiencia que ningún otro pudo tener, él la tuvo. Él tuvo experiencias que soñaron otros profetas, que desearon otros profetas. Él pudo ver a Dios en carne, ni uno lo vio. Moisés quiso verlo y no lo dejaron. Nomás vio pasar una sombra, su espalda, porque querían verlo. Querían experimentar lo que ningún ser humano ha experimentado. Ezequiel, ni uno de ellos, pero Juan Bautista pudo tenerlo a su lado. Es más, lo bautizó.
Con eso, mátenme. Ya bauticé al Mesías. Ya bauticé al Mesías. Por eso fue el mayor de los profetas. Fue algo tan grande lo que pasó Juan el Bautista. Póngame algo de música. Algo tan poderoso. Imagínense que creía que estaba soñando. No mucho tiempo después que estaba en la cárcel, mandó preguntar si Jesús era el Mesías. Fue algo tan terrenal. Fue algo tan extraordinario lo que vivió Juan el Bautista, que dijo: no puede ser que haya llegado a este nivel de existencia ministerial, de reino, de fe. No es posible que haya llegado a este nivel de experiencias con Dios, donde me tocó ver al Mesías, reconocerlo, escuchar la voz de Dios, tomarlo, bautizarlo, confrontar, decir: no, bautízame tú a mí. Y que el Mesías me hubiera dicho a mí: no, tú bautízame a mí. En otras palabras, tú pon tu autoridad sobre mí. Dame autoridad para yo ministrar. Porque Jesucristo no ocupaba arrepentirse. Fue bautizado por Juan para cumplir con justicia. Quiere decir que ahora le era autorizado legalmente a Jesús operar en la tierra. Fue Juan el que le autorizó. Pero a pesar de toda esa grandeza, al poco tiempo en la cárcel andaba confundido. Dijo, mandó a sus discípulos preguntarle a Jesús: oye, nos mandó Juan. ¿Y qué quiere Juan? Quiere preguntarte si tú realmente eres el Mesías. Imagínense Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que a veces nos preguntamos eso, ¿no? No puede ser que este hermano, pero miren cómo Dios lo usaba. Mire cómo Dios usaba a este hermano, y ahora mira la caída que tuvo, o el resbalón, o el golpe. El ser humano es así, hermanos, tiene esa tendencia. Por eso les estoy explicando eso. Jesucristo dijo que vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, los pobres son enriquecidos. El reino de los cielos está siendo predicado. Entonces los discípulos regresaron con Juan y le dijeron, yo creo que Juan dijo: ok, ya me acordé. Ya me acordé. Porque, versículo 14, porque los que están, esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial. Todos digan: yo tengo anhelos grandes. Una vez más, yo tengo anhelos grandes. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es fácil decir: tú eres mi Dios, pero no es fácil que Él diga: tú eres, yo soy tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Jehová es mi Dios, Jesús es mi Dios. Pero Jesús podrá identificarse contigo diciendo: yo soy el Dios de Aurelio, yo soy el Dios de Eric, yo soy el Dios de Cecilio. Al punto que Dios diga: no me avergüenzo de identificarme con estas personas. Pero su anhelo estaba en lo celestial, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ustedes saben la historia de Abraham. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de sus hijos, uno de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la ciudad de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es un niño con propósito. Es un niño con propósito. ¿Qué importa lo demás? ¿Qué importa? No importa. Son niños con propósito. Así tienes que ver a tus hijos. Mis hijas a veces me confrontan y me dicen: papá, ¿por qué no haces esto y esto y esto otro para ti? Digo: porque no importa mi vida, lo que importa es su vida. Por ustedes hago todo lo que hago. Pero ¿y tú? No, ustedes. Lo que estoy haciendo es que estoy protegiendo sin importar el decreto del rey. ¿Por qué? Porque hay propósito en la vida de nuestros hijos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todos digan: tengo mi mirada en la recompensa. Fuerte, hermano, di: tengo mi mirada en la recompensa. Una vez más: tengo mi mirada en la recompensa. Tengo mi mirada en la herencia. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me falta, contando de quién: de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos excedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el evangelio del reino. He dicho que este es el evangelio del reino. Este es el evangelio del reino. Este es el evangelio que es espiritual. Es el evangelio que es el verdadero evangelio de Dios. El evangelio que predicaron los antiguos que en su vida, prototipos para nosotros.
Estaba viendo que la mayoría de las familias de Génesis fueron familias disfuncionales. Desde la familia de Adán y Eva, de ahí para allá. La familia de Noé, pues no se diga. Dame de beber, Señor. Digo, Señor, ¿qué es esto? Y me dice el Señor, esto es una dimensión. ¿De dónde saco el gozo detrás de todas estas cosas que acabo de leer? Se oye bonito porque ellos lo pasaron, pero pásalo tú. ¿Qué vivieron ellos que produce gozo ahora en nosotros? ¿Qué vivieron ellos que ahora podemos hablar del gozo que solamente Dios puede dar? Es la dimensión de la fe. Es la dimensión en la cual Dios quiere introducirte y en la cual Dios quiere que tú vivas. Yo te invito a que te pongas en pie. Estos hombres y mujeres de Dios vivieron en propósito. Esther, no lo toqué. Voy a tener que escribir un libro acerca de estos prototipos. Dios me enseñó de lo que tengo que hablar. El nombre de Esther significa estrella. Significa que Esther fue diseñada con plan, con propósito, y que en ella había algo que era de ella igual como todos los demás. Si tú lees la historia de Esther y todo lo que sucedió, todo fue como puras casualidades. Milagro, Dios en nuestras casualidades. Casualmente sucedió esto, casualmente sucedió aquello, casualmente Mardoqueo, casualmente el rey leyó la ley, las crónicas. Casualmente iba pasando, casualmente escuchó. Escucho mucho eso en el libro de Esther. Dios tiene planificada toda tu vida y hay cosas que van a suceder, que van a ser casualmente, pero Dios está metido en ellas. He dicho que Dios está metido en tu vida. Dios está metido en nuestras vidas. Cuando leemos el libro de Esther, miramos los buenos personajes y los malos personajes. Y yo le pregunto a ustedes cuáles son buenos y cuáles son malos. Ustedes van a decir, estos son buenos personajes de la historia de Esther y estos son los malos personajes de la historia de Esther. En la historia de Dios, cuando Dios lee Esther, no ve malos personajes. Cuando tú la lees o la lees en la dimensión de la carne, tú ves buenos y malos personajes, pero Dios no. Hasta los que para ti son malos personajes dentro de la historia de Esther son personajes que obedecieron lo que Dios quería que ellos hicieran. Dios ha puesto alrededor de tu vida personas que para ti son malas, pero para Dios son importantes porque están empujándote a acercarte más a Él y a reconocer que Él es Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Dile, Señor, gracias por todo. Cuando le digas gracias por todo, no des gracias por todo lo bueno, dale gracias por todo. Porque aún las cosas que no son muy agradables que han venido a tu vida han venido con plan y con propósito. Han venido con intención divina. Dios sabe lo que está haciendo. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Cuando tú reconoces esas cosas que aparentemente son negativas y reconoces que Dios tiene algo que ver, hay recompensa. Sal con recompensa de tu experiencia. No salgas amargado, sal con recompensa. No salgas con coraje, sal con recompensa. Sal con recompensa. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces con nosotros, lo que nos enseñas. Gracias, Padre, porque somos felices. Gracias por el gozo que has puesto en nosotros. Gracias porque somos diferentes.
Gracias porque no nos amarga la vida a nosotros, nada. La vida no nos amarga, no puede amargarnos porque tú eres el que habitas en nuestro corazón. Gracias porque el enemigo no puede traer una tristeza permanente en nosotros. Porque tenemos la salida a la tristeza y es el gozo que tú has puesto a nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque nos das, Dios mío, un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios mío, por las expectativas, por nuestros hijos, nuestros nietos, Padre. Gracias por lo que harás en ellos y con ellos. Gracias por lo que vas a producir, Padre Santo, los frutos que producirás. Te alabamos, te glorificamos, te honramos. Estamos contentos, alegres. Por eso te alabamos, por eso te glorificamos, por eso te servimos, por eso, Dios mío, nos esforzamos. Por eso vamos a entregar nuestra vida por ti, Señor. Por eso entregamos nuestro tiempo por ti, nuestro dinero, nuestro fruto de la tierra. Todo lo entregamos, por eso lo entregamos, porque tú eres el todo. Todo fue creado por ti, para ti. Todo yo y lo que tengo fue creado por ti y para ti. Más de tu presencia quiero. Te damos gracias por estos hombres y mujeres que entregaron sus vidas, Dios mío. Entregaron sus vidas para que tú y yo, para que nosotros podamos hoy aprender. Para que hoy nosotros podamos entender. Te honramos, papá. Te honramos, Señor. Dios mío, desde este momento, Padre Santo, tu palabra entra al corazón y cae en tierra, en buena tierra, Padre. Yo declaro en esta hora que toda palabra que fue lanzada en esta hora cae en buena tierra, que dará fruto a su tiempo. Dará fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Todos repitan estas palabras: hoy recibo esta palabra y la atesoro en mi corazón. En el nombre de Jesús, viviré y no moriré. Elijo la vida y no la muerte. En el nombre de Jesús, mi boca hablará vida, hablará esperanza. En el nombre de Jesús, se corta toda mala influencia de pensamientos, de palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Despidámonos de todos. Dios los guarde, los prospere esta semana. Bendiciones.